Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jai Gaura Hari Bo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Vitibhara Paramahansa Paribhajagacharya Ashto Tarashata Shishima Abhayacharya Nadabinda Bhakti Vedanta Swami Hara Shri Prabhupada Ki Jai Nityalila Vishnu Vishnu Pad Ashto Tarashata Shishima Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Bharat Thakur Prabhupada Ki Ananta Kuti Vaishnava Vrindaki Namacharya Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपिका श्यामकुंद राधा कुंड की गोपदान की वृंदावन धाम की मायापुर धाम की गंगमय की जामुनमय की तुलसी देवी की भक्ति देवी की सामबद्ध भक्तवृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन की बृहत मिरंग की निताय गौर प्रेमानंदी todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Shri Guru Shri Gauranga. Hare Krishna. Entonces hoy vamos a hablar una pequeña introducción a la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu y después yo voy a tratar por lo menos cada otro día o cada día por medio voy a hablar algo de diferentes pasatiempos y actividades del Señor Chaitanya llegando de aquí a Gaur Purnima. Entonces, bueno, ¿cómo es que el Señor Chaitanya aparece? Como, claro que el Señor Chaitanya existe eternamente, Krishna existe eternamente, todas las formas del Señor existen eternamente. Sin embargo, cuando Krishna crea como nosotros vivimos encapsulados por el tiempo, pasado, presente y futuro, Krishna presenta sus actividades como si fueran algo histórico, que Krishna apareció, que Krishna hizo esto. Y vamos a hablar un poco más de esto más adelante, no hoy, sino en otro momento. Entonces, por lo tanto, en el comienzo de Chaitanya Charitamrita, dice Anarpita Charim Chirat Karunya Avatirno Kalo Samarpaitum Unutojvali Rasam Svabhakti Shriyam. Dice que el Señor Chaitanya que aparece en una forma Anarpita Charim Chirat, una forma que nunca se había visto anteriormente. Claro que se había visto, pero hablando
de esta época, de este día de Brahma, no no habían visto al Señor Chaitanya, tampoco Krishna. Pero como Krishna es conocido a través de diferentes Vedas, Puranas, etc., Krishna es conocido, pero el Señor Chaitanya es Chana Avatar, es el avatar que está escondido, que no está muy conocido. Y por lo tanto, el Señor Chaitanya uh, se dice que nunca había visto antes, porque él le gusta. Ese es el deseo del Señor Chaitanya Mahaprabhu, de no revelar su identidad como la suprema personalidad de Dios, aunque obviamente sus devotos en algún momento, todo el mundo reconocía la grandeza de Chaitanya Mahaprabhu, pero no cubiertos por Yoga Maya no pudieron entender que es Krishna, exactamente como los residentes de, de Goloka Vrindavan, de Vrindavan, los pues, Nanda Maharaj Yashoda, de muy de vez en cuando se dan cuenta que Krishna es la persona suprema, pero no les importa. Inclusive Madre Yashoda, cuando se dio cuenta de la grandeza de Krishna, mirando dentro de su boca, ella empezó a pensar, bueno, entonces será que realmente Krishna no es mi hijo, ¿no? Como una persona tan grande, yo no tengo hijo, se empezó a pensar muy filosóficamente. Y Krishna no quería. Esa filosofía para nosotros es muy importante, pero para los residentes eternos de Krishna no es muy importante tener un punto de vista filosófico, sino simplemente que Krishna es lo más maravilloso. Entonces, Sri Narada Muni, la historia de esta aparición, esta vez del Señor Chaitanya, que siempre es diferente. Siempre también la aparición de Krishna es un poco diferente, aunque por lo general es similar, pero siempre es diferente. Entonces, Narada Muni empezó a preocuparse mucho de Kali Yuga, contemplando que Kali Yuga iba a llegar pronto y como es Trikaligya, él pudo ver adelante con el tiempo que Kali Yuga, porque Narada Muni siempre está tocando su vina y glorificando a Krishna. Entonces, cuando él vio Kali Yuga, él pensó que no hay nadie glorificando la suprema personalidad de Dios. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No, cómo las entidades vivientes van a glorificar al Señor Supremo. ¿Cómo yo voy a poder hacer mi trabajo, mi actividad de andar tocando el vina y cantando las glorias si nadie quiere escuchar? Exactamente como Madhavendra Puri, que su día de aparición viene pronto. Él estaba viajando por toda la India y después nadie interesaba en lo que decía. Él pensaba, mejor que voy al bosque y medito en Krishna, ya que la gente no quiere escuchar. Y lo mismo pasó con Srila Prabhupada. Srila Prabhupada cuando llegó llegó a Estados Unidos lleno de, uh, de deseo y éxtasis de predicar el mensaje, de cumplir la misión de su Guru Maharaj. Fue a Butler y después regresó a la ciudad de Nueva York y empezó a hacer su esfuerzo, ¿no? Tenía, visitaba el doctor
Misra y diferentes situaciones, pero nadie venía, nadie se entregaba. Inclusive el doctor Misra ya empezó a limitarlo y cada esfuerzo que hacía Srila Prabhupada era más y más limitado. Y después Srila Prabhupada empezó a pensar que tal vez tengo que regresar, Ya a lo mejor no entendí bien el deseo de mi Guru Maharaj. Y justo en ese momento es cuando Srila Prabhupada se encontró con los primeros devotos, Hayagriva, Kirtanananda y Umapati. Y después ya empezó el movimiento. Entonces, incidentes como estos son uh, para glorificar el movimiento de Sankirtan y mostrar cuán difícil es Kali Yuga. Entonces Narada Muni, tan preocupado, él pensó, yo tengo que ir y ver Krishna. ¿Qué instrucción Krishna nos va a dar para contrarrestar ese gran problema que está sucediendo en Kali Yuga? Que la gente no va a poder tener la misericordia de Krishna. Entonces, él empezó a viajar hacia Goloka Vrindavan. En este momento, en Goloka Vrindavan, en Dwarka, Krishna había pasado la noche con Satyabhama y venía para el palacio de Rukmini. Entonces Rukmini empezó a hacer todo exactamente como Yashoda cuando Krishna estaba robando leche de las casas de diversos gopis mayores. Ella empezó a pensar, yo voy a batir la leche yo mismo, porque seguramente que las sirvientes no saben hacerlo, no saben extraer el sabor, y Krishna, al que no le gusta el sabor, ya está yéndose a otras casas. Entonces ella se encargó. Entonces Rukmini, aunque su palacio era limpio más allá de cualquier expectativa, ella empezó a limpiar personalmente para recibir a Krishna, puso lámparas, todo para recibir a Krishna. A veces nosotros pensamos que para recibir a Krishna no tenemos que hacer nada, sino Krishna tiene algún deber de iluminarnos automáticamente. Pero esas grandes personalidades nos enseñan. También el señor Chaitanya Mahaprabhu, en la primera descripción del Rath Yatra, él nos enseña a limpiar el templo de Gundicha, como nosotros tenemos que preparar el corazón. Shrinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtanam. Tenemos que limpiar todo el corazón para que Krishna pueda sentarse ahí. Entonces, ella recibió Krishna, se sentó, ella empezó a lavar sus pies de loto y en un momento dado tomó los pies de loto de Krishna y las puso en su pecho y llorando profusamente, llorando. Y entonces Krishna estaba pensando, ¿por qué está llorando? Debe estar feliz que yo estoy aquí. Preguntó. Ella dijo, tú no sabes, tú realmente no sabes el poder que tienen tus pies de loto. Realmente yo entiendo, yo no puedo entender, o sea, tú no puedes entender cómo nosotros, por ejemplo, en el Bhagavatam, como dice, creo que es el capítulo, no recuerdo exactamente el capítulo, pero hay un verso, Ahuschate nalina navida paravindam
Yogeshvara Hridi Vachintya Magada Bodhai Samsara Patito Tarana Balambam Geham Justam Api Manas Yudevidat Sadana. Mi querido Señor, cuyo ombligo es como flor de loto. Tus pies de loto son el único refugio para aquellos que han caído en el profundo pozo de la existencia material. Grandes yogis místicos y filósofos muy eruditos adoran tus pies y meditan en ellos. Nosotros deseamos que esos pies de loto pueden también manifestarse en nuestros corazones, aunque no somos más que personas corrientes ocupadas en asuntos domésticos. Entonces, así piensan las gopis de los pies del loto. Y después Rukmini dijo que tantas personas, los kumaras, fueron atraídos a tus pies de loto, fueron tus pies de loto, y Tulasi Devi adorando tus pies de loto, que atrajo los kumaras a tu servicio. Entonces, la única persona que realmente puede explicar eso al máximo grado es Srimati Radharani. Tienes que entender el Radha Baba para poder entender el poder de tus pies. Entonces, Krishna, como se sorprendió, él dijo, yo pensé que estabas llorando sobre lo que yo había hecho, o sea, la broma que yo había hecho, pero estoy fascinado de escuchar que hay algo que yo no conozco. Yo soy el creador de los tres mundos. Yo soy la persona que sostengo todo, la existencia espiritual y material. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam bhavatate, como Krishna dice en Bhagavad Gita. Yo soy la fuente de todo. ¿Cómo es que hay algo que yo no entiendo? Yo no entiendo cómo no puedo entender. Y Rukmini dijo, no, el olor de tus pies de loto es lo que atrae los tres mundos. Y entonces tú vas a tener, la única forma que tú tienes que entender que Srimati Radharani es la persona que más entiende eso, y solamente ella puede entenderlo completamente. Y Krishna estaba fascinado. Krishna dijo, entonces yo voy a tener que aceptar una forma, no, sin soberanía, con humildad, con cualidades, como mi propio devoto. Voy a tener que hacerlo. Y Krishna estaba en éxtasis pensando en eso. Entonces, claro que Krishna sabe qué es la forma del Señor Chaitanya, pero él mismo se olvida para poder llevar a cabo esos pasatiempos. Entonces, en este momento llegó Narada Muni. Él llegó, por un lado, con éxtasis de ver a Krishna, y por otro lado, con lágrimas en sus ojos y una expresión de estar perturbado. Entonces, Rukmini se levantó, Krishna lavó sus pies de loto de Narada, lo sentó y dijo, Narada, ¿por qué estás perturbado? Y Narada dijo, mi querido Señor, yo había pedido que tú descendieras para eliminar la condición inauspiciosa de tantos reyes que habían ocupado el planeta. Yo aparecí y tantas personas aparecieron y tantos residentes de la dinastía Yadu. Pero ahora, con el comienzo de Kali Yuga,
yo creo que la situación va a estar muy mal. Yo no percibo cómo, sin tu intervención directa, yo no percibo cómo este Kali Yuga puede ser contrarrestado. Y Krishna dijo, no te preocupes. Yo acabo de tener una conversación con Rukmini Devi y yo personalmente, yo voy a ir. ¿Y por qué voy a ir yo? Porque es la única forma de poder dar lo que el mundo necesite, que es la glorificación de mi santo nombre. Yo voy a dar mi santo nombre de todas partes, exactamente lo que tú estás haciendo, exactamente como tú. Y yo voy a experimentar la gran bienaventuranza de poder hacerlo. Y pensando así, Krishna se convirtió en el Señor Chaitanya. Y Narada Muni no, se desmayó, no pudo contener su éxtasis, se desmayó, se levantó de nuevo, se desmayó de nuevo. Si se levantó de nuevo, el Señor Chaitanya sonrió y tocó su cabeza. Y después, al ver que el éxtasis era demasiado, o sea, demasiado para Narada Muni, tomó su forma de Krishna de nuevo. Y Narada Muni estaba temblando de éxtasis. Y entonces Krishna dijo, esa es la forma que yo voy a usar para ayudar a las personas de Kali Yuga. Entonces, Narada, por favor, vete a todos lados, a Brahma Loka, Shiva Loka, a diferentes partes, y anuncia a todo el mundo que ellos deben empezar a aparecer en la tierra porque yo voy a ir. Entonces, podemos ver que cada vez que el Señor aparece, especialmente cuando lo más personal que es su forma, por ejemplo, cuando aparece Kurma o Matsya, no hay mucho anuncio, no hay muchos devotos, ¿no? ¿Quién entre nosotros conoce un devoto de Kurma, ¿no? Un Kurma Das o una Matsya Das? Alguien que tiene la deidad de Matsya, esa es su deidad principal, ¿no? Esas formas del Señor son para propósitos específicos. Entonces, aunque ellos tienen su forma original en el mundo espiritual, esas formas no se manifiestan con mucha manifestación de personalidad. Entonces, pero cuando Krishna aparece, todo un arreglo, ¿no? El Señor, la tierra viene a reclamar con el Señor Brahma. El Señor Brahma lleva todos los semidioses, van al océano de leche y hablan con el Señor Vishnu, ni siquiera de poder verlo. Y después él dice que ustedes deben ir y yo voy a venir después. Como Srila Prabhupada dijo tantas veces, el Señor Supremo no aparece solo. Si cualquier monarca o cualquier presidente o persona importante en este mundo tiene sus asistentes, sirvientes, secretarios y diferentes personas para servirle de la misma forma, ¿cómo es que Krishna puede aparecer solo? Aunque él está haciendo todo solo en un sentido, en la forma de Mahavishnu. Él está manifestando toda la existencia material. Ese simplemente demuestra que la existencia material no es muy importante. Si él tiene que hacerlo todo, pero para llevar a cabo sus pasatiempos íntimos con los residentes de Vrindavan, él necesita millones y millones y millones y millones y millones de devotos para expresar su éxtasis trascendental. Entonces, Narada Muni empezó primero
ah, después él fue primero a ver Uddhava. ¿Y por qué Uddhava? Porque él pensó, Uddhava estaba en este momento residiendo en Naimisharanya y meditando, todavía meditando en la desaparición de Krishna. Entonces él fue con Uddhava porque Uddhava es tan íntimamente relacionado con Krishna. Entonces él explicó lo que había pasado, explicó que yo fui a visitar a Krishna y Rukmini, eso es lo que pasó. Y Uddhava habló y dijo, mi querido Narada Muni, tú en este lugar, en Naimisharanya, tú hablaste con Vyasadeva y iluminaste a él, quien había compilado tantas cosas, pero tú revelaste el gran néctar que es el Srimad Bhagavatam. Y ahora yo he tomado este Bhagavatam y estoy disfrutando y esparciendo. Entonces, en el Bhagavatam también anuncia la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Uddhava se puso en éxtasis y después Narada Muni fue a Shivaloka, Kailash. Y entonces encontró con el Señor Shiva y Parvati y él explicó lo que está pasando, ¿no? que el Señor Chaitanya va a aparecer y que tenemos que prepararnos. Y entonces Narada Muni habló un verso, recordaba un verso que es del canto 11, creo que es el 11.5, el primer 11.5 algo, 6, por ahí. Es un verso donde Uddhava dice que, mi querido Señor, al tener tus remanentes como tu ropa, guirnaldas y otras cosas, y especialmente tu Mahaprasadam, nosotros podemos volvernos tu devoto y podemos ocuparnos en tu servicio. Entonces Narada Muni, al escuchar eso, él recordaba algo al señor Shiva. Él dijo que si tú recuerdas, ¿no? Si tú recuerdas, debes recordar que en algún momento yo también teniendo fe de haber escuchado el poder del prasadam del Señor, yo fui con Lakshmi Devi y pedí que por favor que me diera el Mahaprasadam, porque ella sirve Mahaprasadam todos los días al Señor Supremo. Y Lakshmi dijo, yo presté 12 años de servicio a Lakshmi Devi. Y después de los 12 años yo quiero pedirle un favor, y Lakshmi dijo cualquier cosa. Y después Narada Muni explicó, yo quiero Mahaprasadam. Y Lakshmi dijo, pero el Señor ha dicho que yo no puedo distribuir Mahaprasadam a nadie. O sea, podemos ver la diferencia. Vishnu, su Mahaprasadam es muy difícil de alcanzar. Solamente Lakshmi Devi puede tenerlo. Krishna, un poco más. El Señor Jagannath, él da Mahaprasadam a todo el mundo. Y el Señor Chaitanya le dio Mahaprasadam en la forma del santo nombre. Entonces, Lakshmi dijo, bueno, déjeme ver qué hago, porque ya le prometí. Entonces fue con el Señor Vishnu y explicó lo que pasó. Él dijo, has hecho un error. Entonces tienes que llevar un poco de Mahaprasadam sin que yo me dé cuenta. Ella lo hizo y le dio ese Mahaprasadam a Narada Muni y lo tomó inmediatamente. Inmediatamente. Se dice, hay un verso que dice que
cuando hay Mahaprasadam, uno debe tomar inmediatamente. Inclusive cuando Haridas Thakur estaba por salir de este mundo, Govinda todos los días pasaba por ahí y el sirviente del señor Chaitanya le daba Mahaprasadam. Pero un día vino y Haridas dijo, no he terminado mis rondas, no puedo tomar. Y Govinda dijo, sí, pero cuando hay Mahaprasadam hay que tomarlo sin pensar en otra cosa. Entonces él tomó un pedacito. Y en otro momento, Srila Prabhupada estaba sentado con los devotos y le dio un dulce, un gulab jamun a Tamal Krishna Maharaj. Y Tamal Krishna Maharaj lo puso en su plato y Gargamuni, que estaba al lado de él, lo agarró y lo echó en la boca. Y Tamal Krishna Maharaj se quejó con Prabhupada. Prabhupada, él robó mi dulce, mi Mahaprasadam. Y Prabhupada dijo, no hay reglas en cuanto al Mahaprasadam. Pero después Prabhupada le dio otro pedazo para Tamal Krishna Maharaj. Entonces, Mahaprasadam muy especial. Entonces Narada tomó y después fue con el señor Shiva y estaba en éxtasis. Y el señor Shiva dijo, ¿qué? ¿Por qué está tan extático? Yo tomé Mahaprasadam. Y Shiva dijo, pero tú eres mi hermano y no me guardaste nada. Entonces Narada pensó, yo estaba tan extático, pero después descubrió un pedazo que se había quedado y le dio eso al señor Shiva, quien tomó y empezó a bailar con tanta fuerza que el planeta Tierra empezó a bajar de su lugar y con tanta fuerza que la cabeza de Ananta Shesha, sobre el cual estaba el planeta Tierra, empezó a bajar a tal grado que Kurma, quien está debajo de todo, como sacó su cabeza a ver qué está pasando, por qué Ananta me está tocando por la espalda. Y ya se dieron cuenta. Entonces la Tierra pidió a Parvati que no sé qué está haciendo su esposo, pero está mandándome a pata la loca. Entonces Parvati vino con Shiva y lo paró, habló un poco fuerte con él y él dijo, ¿por qué has parado mi éxtasis? Ese fue un grave error. Y ella dijo, no, estás creando un disturbio en el universo. ¿A qué se debe? Mi querida esposa, yo tomé Mahaprasadam del Señor Vishnu. Ella dijo, ¿y qué? Yo soy tu esposa, yo soy la mitad de tu cuerpo y no me diste nada. Entonces el Señor Shiva, bueno, es que tú no mereces. Y ella estaba muy molesta. Y después, por su molestia, el Señor Vishnu vino al planeta del Señor Shiva y dijo que no te preocupes, Parvati, en el futuro yo voy a aparecer y tú vas a distribuir todo mi Mahaprasad. Yo voy a dar todo mi Mahaprasad únicamente a ti, ¿no? Y yo voy a tomar una forma y voy a distribuir la mejor Mahaprasad a todo el mundo en la forma de Gauranga. Entonces, no, ella no sabía quién era Gauranga, pero aceptó. Y después, después de todo esto, Narada Muni dijo, prepárense porque el Señor va a aparecer en esta forma tan maravillosa y quiere que todos ustedes que lleguen cuando Él esté presente. Todos, muy bien. Después fue con el Señor Brahma. Explicó todo al Señor Brahma. Brahma lo vio como agitado y lo puso en su regazo. Mi querido hijo, él dijo, ¿qué puedo hacer? Él explicó todo.
El señor Brahma dijo, sí, exactamente como dijo Garga Muni, que el Señor aparece en 4 colores, blanco, rojo, negro y amarillo. Pero muchas personas preguntaron, ¿dónde está el amarillo? Solo vemos tres colores, ¿no? Blanco en Satyuga, rojo en Treta Yuga, negro en Dwapara Yuga. ¿Y dónde está el amarillo? ¿Quién es este amarillo? Y entonces, después Gargamuni indicó que esta forma del Señor aparecerá en el futuro. Y Brahma dijo, entonces ahora yo puedo ver que esta forma de que tú estás hablando ya va a aparecer. Y después Brahma con su gran inteligencia empezó a revisar todas las escrituras y dijo que sí, aquí en el Mahabharata dice, ¿cómo es el verso? Suvarnavam. Yo no recuerdo el verso, pero es un verso del Mahabharata que Srila Prabhupada cita en el Chaitanya Charitamrita, donde dice que el Señor Chaitanya aparecerá. Y después el Señor Brahma también tomó, él dijo que el Señor Vishnu me había dado 4 versos. Y de estos 4 versos yo tenía que explicar todo para manifestar el Srimad Bhagavatam. Y ahora que está manifestado el Srimad Bhagavatam, también dice que Krishna, que Krishna Varna Tucha Krishnam, Sangam Pangasta Parashadam. Entonces, que el Bhagavatam dice que ese Señor, esa forma no negra, aunque el Señor tenía el color negro, Él va a aparecer. Y ese es el misterio, que dicen que hay 4 diferentes encarnaciones, pero solo habla de 3, porque el Señor Gauranga no es una encarnación, es Krishna mismo. El Señor Brahma dijo. Ese es muy, y dio otros versos para entender, ¿no? Para que Narada Muni pudo entender claramente que ese Señor Gauranga es el Señor Krishna, pero aparece de esa forma para no ser reconocido. Entonces, Narada Muni, después el Señor Brahma dijo, tú debes ir para hablar con el Señor Jagannath, tú debes ir a Nilacha. Entonces él fue a Nilacha, ofreció reverencias al Señor Jagannath, y Jagannath dijo, sí, como tú recordaste, yo prometí que yo voy a distribuir prasadam a todo el mundo a través de Bimala, la esposa del Señor Shiva. Entonces yo voy a hacer esto, pero el Señor Chaitanya vendrá aquí para dar el más gran Mahaprasadam, que es el santo nombre, porque algunas personas tal vez no tendrán la oportunidad de recibir Mahaprasadam. Pero el Señor Chaitanya va a dar Mahaprasadam a todo el mundo, sin falta, sin fallar. Entonces, Señor Jagannath dijo que tú debes anunciar esto a todo el mundo. Y después Narada Muni fue a Vaikunta y habló con el Señor Vishnu. Y él dijo, mi querido Señor, me dicen que una forma como la forma tuya va a aparecer, pero una forma magnífica. Y el Señor Vishnu dijo, sí, esa es mi forma original. La forma original de todas las formas es el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Después el Señor Chaitanya se divide en 2 y esos son Radha y Krishna. Entonces uno puede pensar, un momento, ¿cuál es el original? ¿Es Señor Chaitanya o es Radha y Krishna?
Y para esto, para solucionar esto, en el comienzo del Srimad Bhagavatam, disculpe, el comienzo de Chaitanya Charitamrita, hay un verso que voy a recitar porque ya olvidé todo el verso, ya lo tenía memorizado, pero en Kali Yuga la memoria falla a veces. Entonces, este verso es un verso muy importante, donde, aquí está, Radha Krishna Pranaya Viraktir Ladini Shaktirasmad Ekatmana Vapi Bhuvipura Dehavidam Gatautau Chaitanyapyam Pakatam Madhuna Tadvayam Chaityamaptam Radha Bhava Jyoti Suvalitam Naumi Krishna Swarupam. Que el amor, los asuntos de amor entre Shri Radha y Krishna son manifestaciones trascendentales de la potencia interna del Señor para dar placer a todos. Aunque Radha y Krishna son uno en su identidad, anteriormente ellos se separaron. Ahora esos dos identidades trascendentales se han unido de nuevo en la forma de Sri Krishna Chaitanya. Yo ofrezco mis reverencias a quien se ha manifestado con el sentimiento y la tez de Srimati Radharani, aunque él es Krishna mismo. Entonces, ese es el anuncio de Swarup Damodar, de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, después Narada Muni fue de regreso a Goloka Vrindavan. Y después entrando en Goloka Vrindavan, en vez de ver a Krishna, él vio al Señor Chaitanya. En su lado derecho estaba Srimati Radharani y todas las gopis. En su lado izquierda estaba Rukmini, Satyabhama y todas las reinas de Dwarka. Y alrededor estaban, alrededor del Señor Chaitanya, todos sus asociados eternos, Shivas, Nityananda Prabhu. Y entonces todo el mundo espiritual, pero adorando al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces Narada Muni se dio cuenta que esa es la solución para Kali Yuga. Se puso en gran éxtasis, muy feliz, y no podía olvidar esa forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, así Narada Muni es la primera persona de que pudo ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y después vino, ya después de su anuncio y todo, empezaron a venir los asociados del Señor Chaitanya. Los primeros dos fueron Shiva y Brahma, en la forma de Advaita Acharya y Haridas Thakur. Ellos fueron los primeros porque Shiva y Brahma son los principales sirvientes del Señor Supremo dentro del universo, y tenían que ir a preparar exactamente cómo van a preparar, cómo podían preparar todo. Empezaron el movimiento de Sankirtan, pero a nivel local, en la casa de Shivas. En la casa de Shivas, obviamente Shivas es Narada Muni, quien estaba tan preocupado. Él vino como Shivas, Advaita Acharya y Señor Shiva, esos tres ya listos para recibir al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, temporalmente se habían olvidado que el Señor Chaitanya venía. O sea, una vez, cualquier persona que nace dentro de este mundo, mismo que sea Brahma o Shiva, grandes personalidades,
¿no? O Narada Muni, pero al tomar un cuerpo material, ellos se olvidan, como Krishna dice a Arjuna, que muchos nacimientos nosotros hemos pasado. Yo recuerdo todos, pero tú desafortunadamente no puedes recordar a ninguno. Entonces, ellos empezaron a glorificar, a hablar de las glorias de Krishna y, y tanta éxtasis, pero después cuando salían en la calle, ellos se deprimieron mucho. Claro que un devoto se deprima, como dice Sanatana Goswami o Raghunath Das Goswami, que Kripam Budir para Dukkha Dukhi. Como un devoto es un océano de néctar, exactamente como Narada Muni. Él siempre está lleno de éxtasis, pero cuando vio las condiciones de sufrimiento para Dukkha Dukhi, cuando él pudo ver el sufrimiento de los demás, él se sentía trastornado. Así podemos entender que cuando verdadera conciencia de Krishna está apareciendo en nuestro corazón, cuando nosotros al ver el sufrimiento de los demás, la mayor parte de la gente, cuando ven el sufrimiento de los demás, ellos piensan, entra un poco de compasión, dan algo de caridad, algo de ayuda, pero sin interrumpir su propia comodidad. Hay algunas personas muy santas que sí se incomodan, pero la mayor parte de la gente le dan algo de caridad porque, para tratar de hacer algo piedoso. Pero en este caso, Haridas, Advaita Acharya, Shivas, estaban muy tristes. Y claro, los hermanos de Shivas, especialmente Ramai Pandit, su hermano principal y otros hermanos, estaban muy tristes, muy extáticos de sentarse, cantar y así, y glorificar a Krishna, pero después saliendo al ver que la única manera que los residentes de Navadvip cantaban el nombre de Krishna o Govinda era cuando era parte de un mantra nada más, un mantra. Entonces, no, sin ninguna consideración quién es Krishna. Entonces, pero Advaita Acharya y animaba especialmente a Shivas, canta las glorias del Señor con voz alta y así el Señor aparecerá en algún momento, seguro. Entonces empezaron a cantar, pero después los brahmanas tenían una situación muy cómoda, que tenían como un arreglo con el gobierno musulmán. Nosotros vamos a hacer todos los ritos y rituales y vamos a mantener la población tranquila. Déjenos hacer nuestro servicio. Los reyes musulmanes, bueno, sí, queremos que los hindúes estén tranquilos para trabajar para nuestro gobierno, está bien. Pero después los brahmanas vieron que Shivas y otros cantando el santo nombre toda la noche, ellos se molestaron y empezaron a amenazar, diciéndole a Shivas que mira, está haciendo mucho ruido. Entonces, yo estoy seguro que el rey musulmán, al ver todo esto, los musulmanes se van a quejarse y después ellos van a venir y van a dar restricciones a todos nosotros. Entonces, paren con esto, si no nosotros vamos a romper tu casa. Claro que eran casas de bambú y paja, ¿no? Y entonces, vamos a romper tu casa y tirarlo dentro del Ganga. Y Shiva estaba muy triste. Ahora no voy a poder glorificar. Entonces él habló con Advaita Acharya. Y Advaita Acharya dijo que no te preocupes. No, pero esa situación es muy grave.
yo voy a tener que ver la forma de que Krishna mismo, que Krishna venga. Porque los devotos sabían que Advaita Acharya es una encarnación del Señor Supremo. Entonces solicitaron a él, no, tú puedes cambiar todo. Él dijo, no, no, no. Esa situación es tan grave que solamente Krishna puede, él mismo tiene que venir. Entonces él pensó cómo vamos a hacerlo, hizo su famosa petición en voz alta, con hojas de tulasi, agua de Ganga, solicitando la aparición del Señor. Y él dijo, y si el Señor no viene, yo voy a tomar mi Sudarshan Chakra y yo voy a cortar la cabeza de todos esos ateos que oponen a los devotos. Pero él pensó, ese no es la solución en Kali Yuga, porque tendría que matar a todo el mundo. Casi todo el mundo, menos los pocos devotos que están aquí. Entonces él rogó y rogó al Señor que por favor venga. Ahora, Vrindavan Das Thakur, él explica que para poder hacer que las glorias del Señor Chaitanya resaltaron, él hizo el arreglo que Kali Yuga iba a avanzar muy rápidamente. ¿No? Generalmente, por ejemplo, en esta época, después de 5,000 años, Kali Yuga no sería tan avanzado como está esta vez. ¿Y por qué? Porque él quería que Kali Yuga fuera más avanzado, más rápidamente, para que el contraste con la misericordia del Señor Chaitanya iba a glorificar al Señor Chaitanya más. Si hubiese sido un Kali Yuga normal, no estarían tan degradados después de 5,000 años. Y después el esfuerzo del Señor Chaitanya, sus lilas y todo no hubiesen sido tan maravillosos. Jagai y Madhya a lo mejor no hubiesen llegado a las alturas de pecado que hicieron. Entonces, por eso Kali Yuga está mucho más avanzado que en otros yugas para asistir que los pasatiempos del Señor Chaitanya sean más maravillosos. Entonces, tuvieron muchas preparaciones, aunque Advaita Acharya, Srivas, Haridas, no sabían que estamos realmente preparando para recibir al Señor Chaitanya Mahaprabhu, porque el Señor Chaitanya quiso mantenerse como escondido. Pero Advaita Acharya, entre todos los demás, siendo el Señor Supremo, se dio cuenta que yo mismo, porque Él es el Señor, yo mismo voy a venir en esta forma. Y entonces, Él fue un día a la casa de Jagannath Mishra, porque escuchó que Sachi Devi estaba embarazada. Entró en la casa, caminó directamente a Sachi Devi y ofreció reverencias. Y Jagannath Mishra estaba como, ¿qué está pasando? Y después él empezó, cantó varios mantras, tomó pasta de sándalo y empezó a colocar en el vientre de ella, en su cabeza. Y después cantó más mantras y después empezó a circunambular a Sachi Devi. Y después ofreció reverencias de nuevo. Y después empezó a salir, y Jagannath Mishra lo paró y dijo, ¿qué estás haciendo, Acharya? Y él dijo, tú vas a ver pronto. Él no quiso revelar que el Señor Supremo venía en la forma del hijo de Jagannath Mishra, pero dijo, tú vas a saber pronto. Y de hecho, Jagannath Mishra nunca se dio cuenta que el Señor Chaitanya era
la suprema personalidad de Dios, aunque Shachi Devi se dio cuenta en algún momento, pero Jagannath Mishra nunca se dio cuenta. Entonces, Advaita Acharya fue la primera persona de percibir la llegada de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, esos son algunos de los detalles que sucedieron para la llegada de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, Narada Muni había calculado de que en esta aparición de Chaitanya Mahaprabhu era muy importante porque iba a crear una situación más auspiciosa que en otros yugas. Inclusive en el Bhagavatam, en el mismo lugar donde anuncia el Señor Chaitanya, ¿no? Un poco, creo que es uno o dos versos después, donde acabamos de decir, ¿no? Que Krishna Varna Tuisha Krishnam Sangam Pangasta Varshadam, que famoso verso que anuncia que el Señor Chaitanya viene con sus asociados. También dice Kalim Sabha Jayantyarya Gunagya Sarabhagina Jatra Sankirtane Naiva Sarvaswarto Bilibdyate, que quiere decir que en la época de Kali, cualquier persona que es Gunagya, cualquier persona que realmente conoce las esencias, la verdadera esencia de la vida, Sarabhagina, que tenga esa fortuna de entender, ¿no? Y entender los verdaderos sentimientos del Señor Supremo, Yatra Sankirtane Naiva. Esa persona va a querer aparecer en Kali Yuga. ¿Por qué? Porque a través del movimiento de Sankirtan, que Sarva Swarto Abalibhyate, todo, ¿no? Swarta quiere su arta, todo lo que uno necesita, todo lo que uno quiere, manifestará en la forma de posibilidades del máximo beneficio para todas las entidades vivientes. Entonces, hasta los semidioses, ellos quieren aparecer en Kali Yuga. Aunque ellos tienen una situación material muy bonito, ellos saben que para salir, el objetivo de la vida, aunque se olviden de vez en cuando, pero el objetivo es salir de este mundo. Por eso nosotros queremos nacer en Kali Yuga para poder salir de la existencia material. Bueno, entonces yo quería dar esa pequeña introducción y voy a tratar de dar más clases, y en estos días voy a anunciarles hoy por la tarde o mañana para que podamos ir hablando del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, esa es la introducción, cómo la situación generó la necesidad de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, ahora voy a parar aquí a ver si alguien tiene una pregunta. Sí, aquí está Patiprana. Hare Krishna, Gurudev, por favor acepte mis humildes reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Yo quisiera preguntarle si no en todos los Kali Yugas aparece el señor Chaitanya, ¿qué pasa en esas eras? ¿Qué, perdón? ¿Cómo es que las personas se salvan? Si el señor Chaitanya no aparece en todos los Kali Yugas, ¿cómo es que las personas pueden salvarse o ahí no cantan los santos nombres? ¿O qué pasa en esas eras? Sí, hay una forma de Narayan que aparece y introduce el canto del santo nombre, pero no de la misma forma, no
el santo nombre no es universalmente conocido como en la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tampoco el santo nombre, aunque el santo nombre siempre es, como dice Chaitanya Mahaprabhu, que Sarva Shakti, todas las potencias están ahí, no se manifiestan todas las potencias de la misma forma cuando aparece el Gaur Narayan o el Narayan en una forma dorada, pero no es Chaitanya Mahaprabhu, es una forma de Vishnu. Muchas gracias, Gurudev. Ay, pues ahora Nityangi. Hare Krishna, Gurudeva, mis reverencias Hare. y a todos los devotos. Pues yo le quiero, hizo usted mención acerca de que debemos de ser compasivos con las otras entidades vivientes. Y bueno, pues yo tengo pues una amiga que es devota y es joven, ella tiene 30 y pocos años y tiene o sea, en realidad los médicos le dijeron que ya tenía un cáncer que ya se iba a dejar el cuerpo, un cáncer expandido así por diferentes puntos. Y de una forma u otra todavía sigue viviendo y ahí está, ¿no? Y ahora le están dando un tratamiento que va a durar 5 años, una inyección mensual, estilo quimioterapia, pero otra cosa. Y entonces yo no sé muy bien qué decirle, ¿no? O sea, yo trato como de acompañarla, de ir estando en contacto con ella a través de WhatsApp para preguntarle que cómo está así día a día, pero no sé, no sé de qué manera yo la podría ayudar más, ¿no? Ella es súper entusiasta y agradecida y canta casi todos los días canta, ¿no? O sea, solamente cuando ya está casi medio ya que no puede ni moverse, entonces es que no canta, pero es increíble, es un ejemplo pero no sé qué hacer para ayudarla. ¿Qué me podría usted aconsejar? A lo mejor ella está ayudando a ti a mostrar que con un problema tan grave que está con fe y devoción hacia el Señor y agradecida de haber conocido el santo nombre y conciencia de Krishna para afrontar ese momento que de otra forma para una persona de 30 años sería desastrosa. Que estoy tan joven, apenas empecé mi vida. Entonces lo único que podemos hacer con cualquier persona en esta situación es ayudarles a ver que este cuerpo es temporal y que hemos tenido tantos cuerpos y por eso el sufrimiento nos llega, a veces con la vejez, a veces a través de toda la vida poco a poco, a veces en un momento muy fuerte, ¿no? Todo depende del destino que estamos viviendo según las experiencias de vidas pasadas. Pero parece que ya entendí eso, porque si no estaría totalmente lamentándose. Entonces había un discípulo de Srila Prabhupada que también tenía cáncer y cáncer de la garganta. Llegó al punto de no podía hablar, no podía ni hablar. Entonces tenía que escribir. Entonces un devoto preguntó, o se le dijo que lamento mucho que tienes que pasar todo esto. Y él escribió una nota diciendo, ese ha sido el mejor momento de mi vida, porque todo el tiempo yo había escuchado que no soy el cuerpo, pero no, o sea, era una comprensión nada más. Pero ahora, con esa enfermedad, ya llegó a mi corazón, ya entendí por primera vez que no soy el cuerpo y ahora estoy totalmente entregado a los pies del Lord de Krishna porque no tengo otra alternativa.
Entonces él escribió esa nota y creo que el día siguiente dejó el cuerpo. Entonces, yo he visto varios devotos en Vrindavan que han ido con diferentes edades para dejar el cuerpo con una enfermedad muy fuerte. Y en todos los casos he visto que se ponen muy contentos. Se ponen muy contentos, aunque el cuerpo está dando mucho sufrimiento. Por otro lado, saben que ya no hay salida. Ya probablemente no se va a mejorar. Solo un caso que un devoto, no recuerdo si era cáncer o otra cosa, vino con Srila Prabhupada, explicó que solo tengo 2 meses para vivir. Y entonces Prabhupada le dio Babaji y dijo que debe ir y debe quedarse aquí en Mayapur, o sea, allá. Y cantar el santo nombre constantemente. Entonces el devoto empezó a tomar agua de Ganga y cantar el santo nombre y se curó. Y después ya se fue. Dejó sus actividades de Babaji, todo, porque ya se curó. Entonces a veces cuando podemos curarnos, ya nos olvidamos de la seriedad y la gravedad de la conciencia de Krishna. Pero cuando uno no puede curarse, entonces uno tiene que refugiarse en el santo nombre. Entonces yo creo que simplemente sentarse con ella, leer algo de Krishna y acompañarla. Esa es mi recomendación. Aquí hay una pregunta. Arribó. Hola. Buenas tardes, Guru Pasaswami. Buenas tardes. Estoy aquí, soy Esparadas desde el Templo de Barcelona. Ok. Muchas gracias por la clase. Quería preguntarle, reciente se conectó un Bhakta con nosotros y yo veo que quería preguntarle cómo podría ayudarle a él a entender, porque él está mucho en los pasos así de como el impersonalismo, ¿no? La unión, todo es uno. Bueno, le he explicado que lea los libros de Prabhupada y que canta el santo nombre y poco a poco lo irá entendiendo. Entonces, si me puede dar algún consejo. Bueno, primero que todo, Srila Prabhupada dijo que nuestro deber es acercarse a las personas y darles la conciencia de Krishna en forma de libro, en forma de prasadam, en forma de santo nombre, en alguna forma. Pero ese es hasta donde llega nuestra capacidad y que finalmente Krishna es el quinto factor de los 5 factores de acción, es el superalma. Entonces finalmente depende de Krishna para Paramatma, para autorizar o para darles la posibilidad de poder comprender. Entonces, mi recomendación es primero tratar de dar buen conocimiento y dar muy buen ejemplo para que esa persona pueda ver que la conciencia de Krishna funciona. Lo que yo he visto es que cualquier persona sensata, un poco inteligente, puede tomar un libro de Prabhupada y ver el gran valor y ver la verdad manifestada. Pero lo que les hace falta es ver devotos que viven esa conciencia de Krishna. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Para convencerles. Cualquier persona se quede exactamente como Srila Prabhupada. He dado el ejemplo muchas veces que en el comienzo los devotos casi no entendían a Prabhupada. Pero después de algún tiempo vieron el sacrificio de Prabhupada, la humildad de Prabhupada
la determinación de Srila Prabhupada de servir a Krishna y dar todo para Krishna sin ningún interés personal. Y eso es más que cualquier otra cosa lo que les hacía construir su fe tan fuertemente por ver la fe de Srila Prabhupada. Entonces, Bhakti no es algo, es algo que un devoto puede dar para otro devoto porque Bhakti manifiesta por sí misma. ¿No? Realmente no podemos dar Bhakti, pero podemos mostrar y ella misma se manifiesta en el corazón de las personas a través de sus devotos. Muchas gracias. Hare Krishna. ¿Alguien más? Aquí hay una pregunta. Sí, aquí tengo una duda. ¿Cómo se fue Sri Chaitanya de este mundo? He escuchado 3 versiones y dicen que las 3 son reales. ¿Puede explicar eso, por favor? Sí, el señor Chaitanya, hay 3 versiones. Uno que él entró en la deidad de Tota Gopinath. Otro es que entró en la forma del señor Jagannath. Y otro es que él entró en el mar de Jagannath Puri. Entonces, los 3 son reales porque el Señor puede hacer eso. El Señor Chaitanya Mahaprabhu puede hacer cualquier cosa que Él quisiera. Entonces, Él puede simultáneamente, para algunos devotos, para su satisfacción, Él puede desaparecer dentro de Tota Gopinath, especialmente para el placer de Gadadhar. De Gadadhar vivía en el templo de Tota Gopinath. Entonces, Gadadhar era tan apegado a la asociación del Señor Chaitanya y para manifestar sus glorias, él entró en la forma de Tota Gopinath. Y después, para otros devotos, él desapareció en el templo de Jagannath y para otros devotos, él desapareció en el mar. Entonces, esas son las 3 y las 3 son verdades. Porque esa es la potencia de la Suprema Personalidad de Dios. Yo vi una mano, pero después desapareció. Ahí está. Ok. Nikunja Nivasini. Gracias, la Gurudeva, por favor, acepte mis humildes reverencias, todas las gracias, la Prabhupada. Ya. Yo, bueno, disculpe, llegué un poco tarde a su clase porque tengo un compromiso a la misma hora con unos niños dándole una clase de Simabhatán, entonces, bueno, llegué tarde. Y no sé si la pregunta que voy a hacer usted la respondió en la clase, pero bueno. Mi pregunta es que usted acaba de comentar que el Bhakti se manifiesta solo en el corazón y que finalmente uno lo que puede, uno mismo o las personas o los devotos que nos rodean, uno lo que puede hacer es ayudar a que eso se despierte. Pero eso, cuando eso se despierta, mismo en un devoto neófito, ¿es auténtico Bhakti o es una sombra del Bhakti? Bueno, ese depende del individuo y también depende de, por ejemplo, si el individuo está listo, está por su propio destino, listo para entrar en el plano de servicio devocional, ¿no? Y si no está listo, entonces Bhakti Devi va a aparecer a través de la asociación de los Vaishnavas. Cuando el devoto puede ver que aquí está Krishna. De hecho, Krishna entra en la forma de semilla cuando a través del santo nombre prasadam o a través de alguna comprensión de la conciencia de Krishna, alguna manifestación, pero Bhakti Devi o la tendencia de servir a Krishna en el corazón, ella se manifiesta cuando uno ha recibido la misericordia, cuando uno está dispuesto de recibir la misericordia de los Vaishnavas, del maestro espiritual a través de iniciación,
de pedir la iniciación de otros devotos a través de escuchar y cantar juntos con ellos, como se dice Krishna, Machchita Margata Prana, Bodhiantas Parasparam, Katyanjastamam Nichan Tushanti Cha Ramanti Cha, que Krishna Machchita, ¿no? Él está en el corazón de sus devotos, Madgata Prana, y Él es la vida y el alma de ellos, y toman gran placer en escuchar y hablar de Krishna. Entonces, cuando los devotos, por ejemplo, Devananda Pandit, quien rehusaba de recibir la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu por su falta de comprensión, ¿no? Él conocía todo el Bhagavatam, pero no había recibido la misericordia de los devotos. Al contrario, insultó a Srivas Pandit. Entonces, el señor Chaitanya lo rechazó, básicamente. Un día lo encontró y dijo que tú ni siquiera después de miles y millones de nacimientos vas a poder comprender la verdad absoluta. Entonces, Devananda estaba dudando, ¿por qué yo no puedo recibir la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu? Y la razón era porque había ofendido a un devoto. Entonces, el señor Chaitanya arregló que Bhakeshwar Pandit se quedó en el ashram de Devananda Pandit por un mes, y todos los días bailaba y cantaba el santo nombre, y al ver su éxtasis, Devananda Pandit empezó también a cantar y bailar, y después ya entró en su corazón a través del devoto la misericordia del señor Chaitanya, y después él pudo reconocer la presencia de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces siempre es esencial que tengamos la asociación de los devotos y el canto del santo nombre y escuchar acerca de las glorias de Krishna, y de esa forma Bhakti Devi decida cuando el devoto manifiesta su fe, ¿no? Cuando el candidato manifiesta su fe, que se vuelve evidente, entonces Bhakti Devi empieza a manifestarse. Muchas gracias, querido Srila Prabhupada. Inclusive en el Bhagavatam hay un verso famoso que es el 1.7, creo que es 1.7, 1.7.8, creo. Voy a mirar aquí. No, es el 7, 1.7 y 7, entonces. Yasyam vai shruyamanayam Krishna Paramapurushe Bhaktir Utpatyate Pumsam. Entonces dice, simplemente por recibir el conocimiento a través del sonido de la literatura védica, el sentimiento de servicio amoroso hacia Krishna, la suprema personalidad de Dios, brota dentro del corazón de uno para eliminar el fuego de lamentación, ilusión y temor. Entonces, eso es como el mismo Bhagavatam dice. Esa era la meditación de Vyasadeva después de haber escuchado de su maestro espiritual, Narada Muni. Muchas gracias, Gurudeva. ¿Otra pregunta? Yo, si no hay nadie más, tengo una pregunta más. Ok. Pues el otro día, en el Néctar de la Devoción, estaba leyendo en un apartado que habla del Santo Nombre, que dice que no voy a preocuparme
por esas actividades, por las actividades pecaminosas cometidas, sino que la atención la centra en el canto del santo nombre. O sea, por un lado, aquí dice esto, pero luego en otra parte, que no sé en qué lugar está, pero lo he escuchado de los devotos, es que debemos de arrepentirnos de actividades pecaminosas que recordemos que hayamos cometido, pues debemos meditar y arrepentirnos así de cada una de ellas. Entonces, de lo que, bueno, que esté a nuestro alcance. Entonces, si nos podría hablar así acerca de esto, ¿cómo mejor lo enfocamos? Ujú. Sí, yo siempre, a menudo, yo recomiendo que los devotos lean del canto 11. Claro que muchos devotos que si no leen inglés o otro idioma en donde el canto 11 se ha manifestado, pero el 11, 20, 27 y 28 habla de que una vez que se ha despertado la fe dentro del corazón de uno, entonces, pero que todavía se queda un remanente de conciencia material, uno debe darse cuenta de que las actividades pecaminosas siempre van a traer un resultado negativo, pero a la vez uno debe mantenerse muy contento dentro del servicio devocional y entender que aunque tengo esos apegos todavía por la tendencia de hacer algo que no es consciente de Krishna, debo seguir con mi práctica de la conciencia de Krishna y cada vez que me equivoco, yo debo arrepentirme, pero no a tal grado que yo empiezo a lamentar a tal grado que dejo la conciencia de Krishna. Si no, debo mantenerme feliz. Entonces, son los dos lados. Por un lado, debemos arrepentirnos por todo lo que hemos hecho, pero la mejor forma es olvidarse de las actividades pecaminosas, quiere decir de no cometerlas. ¿No? Olvidarse de ellos quiere decir entrar en el gusto y el placer del canto del santo nombre y de oír y hablar de Krishna a tal grado que me olvido de ello. Eso es lo que quiere decir ahí en el néctar de la devoción. ¿No? Que olvidarse quiere decir desplazar esa tendencia pecaminosa con la tendencia de adorar a Krishna. ¿Está bien? Por ejemplo, Muchas gracias. hay citas en las escrituras que dice, si uno canta el santo nombre una vez, aún inconscientemente se elimina más actividades que uno puede cometer en muchas vidas. Ese describe la potencia del santo nombre. Ese no quiere decir que todo mundo que cante inconscientemente va a dejar de pecar. Quiere decir que es tan potente el santo nombre que si uno canta sin ofensas, es capaz de destruir todo. Pero si uno no canta sin ofensas, si uno canta con ofensas, el efecto va a ser mucho más, va a disminuir mucho por las ofensas. Entonces, Hare ojalá Krishna Maharaj. que se conteste la pregunta. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Acepté mi reverencia a todas las glorias de la Prabhupada. Quería preguntarle, yo escuché una historia de un devoto haciendo Sankirtan que se le manifestó a Chaitanya Mahaprabhu.
en el Sankirtan, en la distribución de los libros, Mahaprabhu se puede manifestar. Yo creo que está hablando de Nakula Brahmachari. Nakula Brahmachari, había 3 personas que manifestaron al Señor Chaitanya directamente. Uno de ellos era Nakula Brahmachari, que él era sirviente del Señor Chaitanya. Y después de la desaparición del Señor Chaitanya, él empezó a cantar y bailar igual como el Señor Chaitanya, y cuando tocaba la gente, ellos empezaron a cantar y bailar. Entonces, un día, él estaba cantando y bailando y había escuchado, no recuerdo si era Shivananda o Shiva, creo que era Shivananda, pero podría ser Shivas, no recuerdo. Él escuchó de la potencia de Nakula y entonces él dudaba de que el Señor Chaitanya realmente se había manifestado en él. Entonces, cuando se acercó, él pensaba si Shiva, yo creo que era más bien, no Shiva, sino Shivananda Sen. Entonces, cuando él estaba cerca, él pensó en algo y después Nakula dijo, alguien puede, dile Shivananda que por favor ven para acá, que aparezca aquí. Y él dijo que yo ¿recuerdas cuando tú hiciste esto y yo te dije tal cosa? Entonces él entendió, ahí está el Señor Chaitanya manifestado dentro del cuerpo de Nakula Brahmachari. Otro que manifestaba el Señor Chaitanya por su presencia era Pradyumna Brahmachari o Nrsimha Brahmachari. Una vez él avisó que el Señor Chaitanya iba a venir y todo el mundo sabiendo que es un devoto tan avanzado, hicieron las preparaciones que el Señor Chaitanya venía a Navadvip. Pero después el Señor Chaitanya no vino, aparentemente. Pero Nakula dijo, sí, el Señor Chaitanya vino. Entonces todo el mundo empezó a pensar que tal vez Nakula está en un estado de éxtasis donde él puede percibir algo que realmente no es. O sea, su deseo de ver al Señor Chaitanya es tan fuerte que está manifestando algo que no es. Pero después, el año siguiente, cuando fueron a Jagannath Puri, ellos hablaron de la llegada del Señor Chaitanya, que no vino. Él dijo, sí, yo fui. Ahí estaba Nakula, Pradyumna Brahmachari me recibió y yo comí de su plato, me alimentó muy bien. Entonces entendieron que por la potencia de él, sí había aparecido ante de él. Entonces sí había devotos. El Señor Chaitanya también dijo, yo aparezco en 4 lugares, siempre. En la casa de Shivas, cuando hay Sankirtan, cuando el Señor Nityananda está bailando, cuando Sachimata está cocinando o cuando Raghava Panda está adorando a su deidad. Yo aparezco. Cuando eso sucede, yo aparezco. Entonces, sí, el Señor Chaitanya, devotos que son tan íntimos, tenía esa capacidad de manifestar directamente al Señor Chaitanya Mahaprabhu. Guru Maharaj, ¿y usted conoce alguna historia en la época de Srila Prabhupada? ¿Algún devoto se le haya aparecido cuando distribuyó libros o algo así?
ante un señor Chaitanya apareció ante algún devoto. Sí, Bueno, yo conozco muchas historias donde devotos sintieron la presencia del señor Chaitanya y he escuchado algunos casos donde personas dicen que el señor Chaitanya apareció ante mí, pero de confirmarlo yo no puedo confirmar. Yo he visto personas no iniciadas que lleguen al templo y dicen, no, yo he visto a Krishna una docena de veces, ¿no? Él aparece regularmente, hace esto, ¿no? Pero Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo, no debemos querer ver a Krishna, sino debemos querer que Krishna vea a nosotros. Entonces, que algún devoto vio al señor Chaitanya directamente, no, yo no vi que Prabhupada confirmó que alguien había hecho eso. Aunque yo sí he escuchado personas decir eso, no sé si estoy tan convencido que realmente lo vieron. gracias, Gurudev. Hare Krishna. ¿Alguien más? Bueno, entonces yo creo que podemos parar aquí. Muchísimas gracias. Aquí hay una. Sí. Sí. No. Entonces ya, muchísimas gracias y voy a anunciar cuando puedo hacer otras clases y voy a grabarlas también porque tal vez no van a ser en horarios muy cómodos para todo el mundo. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Jai Gaur Premanandi Ananta Kurti Vaishnava Vrinda ki jai. Jai Santiago Guru Swami Maharaj ki jai. Muchas gracias por la clase, Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. Hariol. Gracias. Krishna. Gracias a todos. Gracias por la clase. Gracias, Liliana, por la clase.